Imagina que tu dinero trabaja por ti, incluso mientras duermes. No es magia, es estrategia. Hoy, una fábula del mono más astuto del bosque revelará cómo convirtió monedas sueltas en una fuente de ingresos infinita. Prepárate, porque este secreto puede cambiar tu vida financiera. En el corazón de una selva frondosa y vibrante, donde los rayos del sol se filtraban a través de un denso dosel de hojas esmeralda, vivía un mono llamado Kael. Kael no era el más fuerte ni el más grande de los monos, pero poseía una curiosidad insaciable y una mente que se movía tan rápido como sus pies por las ramas más altas. Cada mañana, con el primer canto del tucán, Kael comenzaba su rutina. Trepaba a árboles imponentes, saltaba entre lianas peligrosas y competía con otros animales por las frutas más jugosas y los frutos secos más nutritivos. Al final del día, exhausto, se sentaba en su rama favorita contemplando su modesto botín. Era suficiente para vivir, sí, pero el eco de su esfuerzo resonaba en sus músculos cansados. Y una pregunta comenzaba a formarse en su mente, un susurro persistente como el viento entre las hojas. ¿Tenía que ser siempre así? ¿Estaba destinado a cambiar su tiempo y su energía por un puñado de bayas día tras día hasta que sus fuerzas lo abandonaran? Esta inquietud lo llevó a observar el bosque de una manera diferente. Ya no solo buscaba comida, buscaba respuestas. Se dio cuenta de que hacer que el dinero, o en su caso las bayas y las nueces, trabajaran para uno era sin duda una de las enseñanzas más profundas de la vida en la selva. Cientos de sabios ancestros y miles de historias susurradas en el viento habían contado la misma verdad. Si uno deseaba alcanzar la verdadera libertad, la libertad de disfrutar del sol sin la preocupación del mañana, debía hacer que sus recursos trabajaran para él, y no al revés. Y así, Kael se embarcó en una odisea, una búsqueda para descubrir los métodos comprobados que podría empezar a aplicar hoy mismo para hacer que su sustento trabajara para él, incluso mientras dormía. Su viaje lo llevaría a través de 5 revelaciones, 5 secretos del bosque que cambiarían su destino para siempre. Su primera parada fue en las orillas del gran río de la comodidad. Allí, los viejos cocodrilos, de piel gruesa y movimientos lentos, ofrecían un servicio peculiar. «Déjanos tus bayas, joven Kael», le dijo un cocodrilo anciano con voz grave y pausada. «Nosotros las cuidaremos por ti. Nadie se atreverá a tocarlas mientras estén bajo nuestra vigilancia. A cambio, solo te pediremos una pequeña, diminuta parte de lo que guardes». Esta idea, la de invertir a través de los guardianes del río, era lo primero que a muchos se les ocurría cuando pensaban en poner a crecer sus recursos. Sin embargo, Kael, con su mente aguda, pronto se dio cuenta de un detalle crucial. El viejo cocodrilo, su asesor, no era su amigo, aunque tampoco era su enemigo. Su principal objetivo no era ofrecerle el mejor trato a Kael, sino asegurarse de que la comunidad de cocodrilos prosperara. La prioridad del guardián siempre sería primero el río y su gente, y segundo, el pequeño mono. Kael observó que los cocodrilos solo ofrecían un tipo de acuerdo, una renta fija de seguridad. Si bien tenía la ventaja de proporcionar un retorno estable y predecible, tenía la gran desventaja de ser extremadamente bajo. Dependiendo de la estación, los retornos podían variar entre solo un 1% y un 5% al año. Kael hizo los cálculos. Con la cantidad de bayas que se echaban a perder con el tiempo, lo que en el mundo humano se conoce como inflación, su ganancia apenas sería suficiente para mantener el valor de su pila original. A pesar de ser un método poco atractivo para un mono joven y ambicioso, Kael entendió su propósito.
Era un método que sí podía resultar atractivo para los osos perezosos ya retirados, o para el elefante que poseía una montaña de frutas y solo buscaba un ingreso pasivo muy estable y predecible. Pero para los monos jóvenes como él, que querían que sus bayas trabajaran fuertemente y crecieran rápidamente, existían mejores alternativas. Y Kael estaba decidido a encontrarlas. Dejando atrás el río de la comodidad, Kael se adentró en la parte más antigua del bosque, donde los árboles eran tan altos que parecían tocar las nubes. Este era el dominio de los búhos, y su método para hacer que sus recursos trabajaran para ellos era la inversión en bienes raíces. Este segundo método era bastante popular y muy fácil de entender. Se construía un nido robusto y espacioso en un árbol fuerte, ya fuera un hueco en un tronco, una plataforma entre las ramas o un nido tejido con esmero. Luego, se alquilaba a otras aves o ardillas para generar un flujo constante de nueces y semillas cada luna. Después del paso de muchas estaciones, si el árbol se encontraba en una buena zona del bosque, se podía vender el nido a un precio mucho mayor. Kael quedó maravillado. Vio nidos que eran verdaderas mansiones, con vistas espectaculares y acceso a las mejores flores de néctar. Ciertamente, la inversión en bienes raíces del bosque podía generar retornos increíbles cuando se construía en una zona de alta valorización. Pero la verdad es que era un método poco atractivo para la mayoría de los animales jóvenes, pues presentaba un gran problema. Construir un nido de esa categoría no era nada barato. Requería una cantidad enorme de ramas, hojas y lianas. Por supuesto, Kael podría pedir un préstamo de materiales a los castores del río, pero se dio cuenta de que, al hacer esto, el pago de intereses se comería prácticamente toda la utilidad de su inversión. En esta clase de negocios, donde el castor te presta las ramas para que tú construyas el nido, era realmente el castor quien salía ganando más. Por eso, Kael catalogó este método como viable, pero tampoco de sus preferidos. Podía resultar excelente para animales que ya tuvieran un buen capital de materiales, pero no para un mono joven que apenas estaba empezando a crecer. Su viaje debía continuar. Fue entonces, mientras deambulaba por un claro escondido, cuando la lista de posibilidades empezó a ponerse realmente interesante. Kael tropezó con un concepto que lo cambiaría todo: montar un negocio propio. En este momento, un pensamiento cruzó su mente, el mismo que cruza la mente de muchos. Claro, todos hemos pensado en tener un negocio, pero es que eso no es fácil, requiere demasiado esfuerzo. Se imaginaba tratando de construir el próximo gran hormiguero o la siguiente red de telarañas más eficiente del bosque, y la tarea le parecía titánica. Pero se detuvo un momento. Resulta que poner un negocio no es tan difícil ni requiere tanto como uno cree. La razón por la cual generalmente se piensa así es porque uno se imagina montando el próximo Google, el próximo Apple o el próximo Tesla del bosque. Y por supuesto, eso sí es bien difícil. Pero la realidad es que un negocio puede empezar pequeño y no por eso deja de ser atractivo. La clave, descubrió Kael, era pensar en un negocio donde sus recursos trabajaran para él y tuvieran potencial de crecer. Su gran idea llegó en forma de unas bayas peculiares que brillaban con una luz tenue al anochecer. Eran deliciosas y todos los animales las deseaban, pero solo crecían en lugares de difícil acceso. Kael, siendo ágil, podía conseguirlas. Pero en lugar de simplemente venderlas, construyó una pequeña máquina expendedora con bambú y lianas. Los animales podían depositar una nuez estándar y la máquina, de forma automática, les entregaba un puñado de bayas luminosas. Este es un ejemplo clásico de un pequeño negocio que cualquiera puede empezar. Es como una máquina de pinball, una máquina de videojuegos o incluso una silla de masajes de esas que se ven en los centros comerciales.
Estos son excelentes ejemplos de poner el dinero a trabajar para ti, porque a diferencia de construir una casa en un árbol para alquilar, comprar o construir una de estas máquinas es mucho más económico. Y tienes la gran ventaja de que son máquinas que funcionan solas, literalmente. Una vez que Kael la construyó y la puso a funcionar, todo lo que tenía que hacer era ir a recoger las nueces que la máquina había producido en el día. Y listo. Por supuesto, una sola máquina no lo haría el rey de la selva. Pero la clave estaba en que las ganancias que le producía esta máquina las podía utilizar para construir cada vez más máquinas. Imagina que su primera máquina le costó el equivalente a 400 nueces en esfuerzo y materiales y le producía un promedio de 100 nueces al mes. Esto quiere decir que en 4 meses tendría lo suficiente para construir otra. Ahora, con 2 máquinas, estaría ganando 200 nueces mensuales, lo que quiere decir que en solo 2 meses tendría para una tercera máquina. Ahora, con 3 máquinas y ganando 300 nueces mensuales, en solo un mes y unas semanas tendría para una cuarta máquina, y así sucesivamente. Cuando menos se dio cuenta, Kael tenía un negocio con múltiples máquinas expendedoras de bayas luminosas trabajando todas solas y produciendo nueces de forma automática. Y antes de que pienses que esto suena demasiado bueno o fácil para ser cierto, déjame decirte que es justo el método que utilizó un sabio humano llamado Warren Buffett, actualmente uno de los hombres más ricos del mundo, para empezar a crecer su fortuna. A sus escasos 17 años, Warren Buffett compró su primera máquina de pinball en 1946 por $25. Y al cabo de solo 3 años tenía ganancias de $5,000, lo que sería equivalente a $53,000 hoy en día. Así lo dijo el propio Buffett en una de sus entrevistas. Compré una máquina por solo $25 y construí un pequeño imperio con ella. Kael había descubierto el poder del capital trabajando y multiplicándose. Sin embargo, había una razón por la que el sabio humano dejó su negocio de máquinas de pinball. Y es porque encontró algo mejor y más sencillo. ¿Por qué desgastarse empezando un negocio desde cero si podía comprar excelentes negocios ya existentes y dejar que otros se preocuparan por crecerlos, haciendo así que su dinero trabajara solo? Kael tuvo una epifanía similar. Gestionar todas sus máquinas de bayas luminosas comenzaba a requerir mucho tiempo. Fue entonces cuando descubrió el cuarto método: invertir en las empresas de otros animales. Muchas criaturas del bosque no lo saben, pero de eso se trata exactamente la inversión en acciones. Kael entendió que tener una acción no es como tener un boleto de lotería, cuyo valor cambia con los vientos de la selva. Tener una acción es literalmente ser dueño de una pequeña parte de un negocio. De hecho, tener acciones funciona de manera muy similar a los 2 métodos anteriores que había descartado, pero combinando sus beneficios en uno solo. Al igual que con la inversión en nidos, donde se reciben mes a mes nueces por el alquiler, con las acciones de las empresas del bosque se reciben periódicamente parte de las utilidades, lo que se conoce como dividendos. Y al igual que un buen nido en un árbol robusto, las acciones de una buena empresa pueden venderse por más del doble de su precio con el paso de las estaciones. Sin embargo, tenían la gran ventaja de que, al igual que sus máquinas de bayas, no requerían de un gran capital para adquirirse. De hecho, podía comprar una pequeña participación en la empresa de recolección de nueces de las ardillas o en la constructora de presas de los castores, con solo 50 nueces. Esto también hacía que reinvertir las utilidades fuera muy sencillo, tal como lo hacía con sus propias máquinas. Por ejemplo, la empresa de las abejas, Panal Dulce Incorporado, pagaba dividendos de miel cada 3 meses.
y el valor de su participación había crecido un 461.32% en los últimos 5 años. Mucho mejor que el 1 o 5% anual que le ofrecían los cocodrilos del río. Se puede entonces pensar que cada que se compra una acción es como si se estuviera comprando una pequeña máquina que funciona en automático, que periódicamente te paga dividendos y que con el paso del tiempo genera valor. Se puede comprar fácilmente a través de los corredores de bolsa, los monos araña, y te permite diversificar fácilmente. Si esto no es hacer que el dinero trabaje para ti, entonces Kael no sabía qué podía hacerlo. Después de descubrir el poder de ser dueño de partes de los mejores negocios de la selva, resultaba difícil pensar que hubiera un método que pudiera ser mejor. Pero resulta que sí lo había. Y era justamente la inversión en lo que los ancianos del bosque llamaban los cestos del bosque, o ETFs. Este método, el favorito de Kael, lo puso como el mejor de su lista porque solucionaba probablemente el único inconveniente que tenía el método 4. Y era la pregunta, ¿en qué empresa debería invertir? Es un hecho que no todos pueden ser expertos en elegir a las mejores ardillas recolectoras o a los castores más eficientes. Y muchos no quieren siquiera complicarse con esto. Y es justamente donde la inversión en los cestos del bosque comenzaba a brillar. Estos cestos o ETFs son como portafolios o paquetes de acciones prearmados por los animales más sabios y profesionales del bosque que buscan obtener los mejores resultados posibles. Cuando Kael compraba una participación en un cesto, como el VGT del sector tecnológico del bosque, por ejemplo, era como si estuviera comprando un paquete que contenía participaciones en 344 empresas diferentes, incluidas las acciones de la manzana brillante de los humanos, la ventana mágica, la constructora de tarjetas Visa, la productora de chips Nvidia y muchas otras. Lo mejor de estos portafolios es que, al ser administrados por profesionales, los búhos analistas se actualizaban automáticamente. Agregaban a ellos acciones de nuevas empresas que resultaban atractivas y sacaban de ellas acciones que no estaban teniendo tan buen desempeño. Al igual que las acciones individuales, Kael podía comprar participaciones en estos cestos por internet con tan solo 50 nueces. Y dado que estaban compuestos por acciones, también generaban dividendos y valorización. En general, eran una excelente forma de hacer que su dinero trabajara para él, aun si no tenía conocimiento profundo de la bolsa, las acciones o las finanzas. Por supuesto, existían diferentes cestos en los cuales podía invertir. Algunos ejemplos eran el DFT que acababa de mencionar, que había generado retornos de 253.65% en los últimos 5 años, y el QQQ, que había generado retornos de 200.51% también en los últimos 5 años. Estos retornos, a pesar de ser menores a los que generó la acción de la manzana brillante por sí sola, eran retornos más seguros, pues dado que su capital estaba diversificado en cientos de empresas diferentes, no estaría jamás poniendo todas sus bayas en la misma canasta, y aún así eran retornos más que suficientes para que cualquier animal del bosque pudiera volverse inmensamente rico. Kael, el mono que una vez cambió su sudor por unas pocas frutas, ahora se sentaba en la rama más alta, no por cansancio, sino por placer. Observaba la sinfonía del bosque no como un trabajador, sino como un propietario. Sus recursos, sus bayas y nueces ya no estaban apilados en un rincón,
sino que fluían por todo el ecosistema, trabajando en las presas de los castores, en los panales de las abejas, en los nidos de las águilas, generando más recursos para él día y noche, sin que tuviera que mover un solo músculo. Había descubierto el secreto. No era magia, era estrategia. La historia de Kael no es solo un cuento del bosque, es un mapa que te muestra el camino para transformar tu esfuerzo en un imperio. Y aquí, en Fábulas Financieras GT, te entregamos la brújula. Si estás listo para dejar de ser el que trabaja sin descanso por el dinero y convertirte en el estratega que hace que el dinero trabaje para ti, suscríbete. Cada video es una nueva fábula, una nueva herramienta para tu arsenal financiero. No te pierdas la próxima lección. Haz clic en suscribir y activa la campana, porque tu propia fábula de éxito financiero comienza ahora.